Bueno, hola a todos y todas. Hoy hablaremos sobre maestros costumbristas y modernos, arte colombiano en la primera mitad del siglo XX. Eh, Vamos a hablar brevemente sobre algunos artistas colombianos que desde finales de la década del siglo XIX, desde finales del siglo XIX, quise decir desde 1880 hasta 1950, 40 más o menos por ahí, tuvieron un protagonismo en las artes colombianas, ¿no? Pero más allá de hablar de esos artistas, es también pensar un poco en su papel, en el papel que ellos tuvieron durante este proceso en el territorio colombiano y qué significaba la obra de ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de comenzar. El primero, pues que parte de esta presentación se ha basado en el libro de Luz Guillermina Sinin Telles y Ruth Noemí Acuña, que se llama Miradas a la plástica colombiana de 1900 a 1950, un debate histórico y estético. Se trata de un libro editado por la Universidad del Externado y realmente reúne como esta historia del arte colombiano hasta la década de 1950, desde 1900. Nos da diversos artistas, diversas referencias. Tal vez podría también entenderse como un libro que compiló biografías de artistas, pero de alguna manera es importante en el sentido de que nos permite identificar como esa idea de los grandes maestros. De aquí por eso que haya puesto el título de esta presentación del arte colombiano como maestros, porque se entiende por maestros como aquellos pintores, hombres, ¿sí? En este libro creo que no se menciona ninguna mujer artista, pero sí como el maestro, ¿no? El sabio, el que tiene experiencia, el que ha viajado y el que funda una escuela, es muy importante, ¿no? O el que, digamos, va a tener sus respectivos discípulos. Costumbristas, desglosando nuestro título aquí, en el sentido de que son artistas que se van a dedicar a retratar lo típico, lo típico no en el sentido como de lo tradicional, sino más bien como de lo cotidiano. ¿Qué es lo que se hace en el día a día? Hacer esos retratos de la sociedad. Y por último, modernos. ¿Por qué coloco modernos? Porque al final encontraremos dos o tres artistas que son de un movimiento que le apuesta a un arte diferente y opuesto al costumbrista y al de los maestros, ¿no? Que era más academicista. Sin embargo, el arte que van a ver ustedes de los maestros y de los costumbristas es un poco, es una herencia, es digamos lo que le quedó al post-impresionismo. Recordemos el impresionismo en Europa, finales del siglo XIX, Manet, Monet, Gauguin, todo esto. Entonces, digamos que es como la herencia, pero es una herencia de la pincelada posimpresionista de la escuela de Barbizon, tal vez, con eh, los retratos de acá, los retratos colombianos, pero es una mirada como más referente a cómo en Europa el impresionismo resultó como una oposición a este realismo y cómo aquí llega ese impresionismo que se dio a finales del siglo XIX, comienzos, cómo llega aquí y cómo él perdura hasta nuestros días. Eso es interesante pensarlo, porque aún en el arte vemos escenas costumbristas, naturalezas muertas, paisajes que de alguna manera quieren como resaltar ciertos valores tradicionales o valores de la misma admiración por los recursos naturales o por el paisaje que hay en el país, en el territorio. Entonces, de alguna manera es como pensar esto, pensar estas tres palabras, pero llevar muy en cuenta que en el contexto colombiano es un poco distante
cronológicamente lo que está pasando en Europa y en otros lugares. Incluso en otros lugares dentro de la misma América Latina, como ya hemos hablado por ahí, porque a comienzos del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, habían fuertes movimientos en América Latina artísticas que estaban proponiendo algo diferente a una figuración política, a una figuración académica, a un arte nacionalista, ¿sí? Digamos, sí, en otros países lo había, pero también había estos movimientos. Aquí en Colombia llegó ya finalizando la primera década del siglo XX, tal vez con Débora Arango o ya cuando empieza a salir Beatriz González en los años 60 o Botero, pero durante estos años como que la pintura va a tener ese enfoque. Y va a tener ese enfoque por una razón. Este señor que ustedes están viendo ahí es Alberto Urdaneta. Alberto Urdaneta llegó con una visión de Europa muy particular con el fin de crear una Academia de Bellas Artes de Bogotá, la cual se fundó en 1886. Sin embargo, digamos, la pintura de él, al haberse formado en Europa también, era también una pintura nacionalista, de los próceres, de retratar la patria, de, digamos, tener una visión más academicista del arte, ¿no? Porque es que hay unos términos que tenemos que, digamos, diferenciar, que es la academia, lo academicista y también cómo entendemos la academia hoy en día, ¿no? Que es la academia hoy en día. Porque es que en Francia y en Europa, durante esta época, además que este año 1886, más o menos hasta 1915, es una época interesante en Europa porque ellos están viviendo la Belle Époque. La Belle Époque o la Bella Época fue un periodo de la historia de Europa, de Francia especialmente, donde entre 1870 y 1915 hubo un buen auge económico, la gente tenía dinero, la gente nació el concepto del centro comercial, de las tiendas por departamento, existían los reinados de belleza, ¿no? Entonces como que durante esa época, digamos, Europa estaba en unos buenos términos para ser visitada, ¿no? Para estudiar, para, digamos, hacer compras incluso, ¿no? Todo esto antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces digamos que Europa estaba en las condiciones para tener sus academias de arte. Eran varias las academias de arte que habían en Europa, eran bastantes, era por ejemplo esta es la Academia de San Fernando en Madrid, la cual es muy conocida. Durante la época los gobiernos locales y el gobierno nacional otorgaban becas de estudio, ellos otorgaban becas de estudio para que estudiasen arte en Europa, para que fueran una academia. Claramente, mientras estas academias, estas escuelas academicistas persistían durante el tiempo, dando una educación muy tradicional, muy academicista, ¿sí? Contraria al fauvismo, al expresionismo, al arte abstracto que se estaba dando en Europa, al mismo Dada y al Marcel Duchamp con su orinal, ¿sí? Con su fuente. Entonces, todo esto que estaba pasando en Europa se contradecía un poco con lo que tenía que pasar en Colombia, porque como varios artistas de aquí tenían que irse a estudiar allá, pues volvían a enseñar lo que aprendieron en Europa, una manera, una representación que también responde a la escuela de Barbizon, que es como una escuela post-impresionista también. Entonces los artistas van a llegar como con unos aires del naturalismo, del paisaje, del retrato impresionista, pero aún bajo ciertas reglas académicas y también con ciertas temáticas, ¿no? Para fortalecer pues esa idea de lo nacional. Hay otra academia que era la Academia de Calorizo, creo que se llamaba. Tengo que conferir aquí el nombre de la Colarossi, la Academia Colarossi. Entonces era como los centros de estudio referentes en Europa para que los artistas de aquí se fueran allá. Entonces se fueran allá, aprendieran sus técnicas, su cosa y todo lo demás y regresasen. ¿Sí? Entonces pasa algo interesante
Y es que ellos entonces, como mostramos aquí atrás, van a fundar también las academias. Ellos son los que van a fundar las academias. Y en esas academias entonces, aquí tenemos un paisaje de Andrés de Santa María. Encontramos un paisaje que nos recuerda lo fauvista o lo impresionista, ¿no? Es un paisaje. ¿Por qué estos temas? ¿Por qué tal vez en Colombia no hubo unos movimientos como más, por ejemplo, los movimientos abstractos de una manera más insistente, de una manera más no revolucionaria, pero sí irreverente? Entonces quedamos ahí, ¿no? Pensando entonces, ¿por qué en Colombia no sucedió esto? Yo podría intuir, ¿sí? Algo que recientemente estuve mirando, estudiando, y es que en 1865, más o menos, Colombia tuvo hasta ese momento una constitución que era la Constitución de Río Negro, la Constitución Política de Río Negro. Cuando en 1886 derrogan esta constitución, que con esta constitución que estuvo, no, estoy equivocado en un dato. La constitución del 65, de 1865 de Río Negro, establece entonces los Estados Unidos de Colombia hasta el 86, ¿sí? En el 86, en 1886, existe un movimiento que se llama la regeneración, que es un movimiento conservador, ultragodo, que busca como continuar, seguir o agradecer a la madre patria. Entonces, la Constitución de 1886 nos rigió en Colombia hasta 1990. Y en esa Constitución, por ejemplo, se decía que la educación religiosa debía estar ligada con el Estado, ¿sí? Entonces en Colombia fue obligatoria la educación religiosa católica hasta 1990, o sea, fueron casi 100 años bajo esta constitución, que yo creo que de alguna manera también llevó a que muchos de estos artistas tuvieran un mejor desempeño, por al menos en la primera mitad del siglo XX, tuvieran un mejor desempeño como pintores naturalistas, ¿no? Relacionándose ya con estas ideas del Estado, de la nación, de tener que contribuir con eso y entonces tal vez ahí sí no como perturbar tanto, ¿no? Entonces estos artistas llegaron con, con una nueva constitución, se acabó la constitución del 66, 63 más o menos, que era completamente liberal, pero otra vez se estableció, digámoslo así, como la sombra, ¿no? De una constitución y unas ganas conservadoras de tener al país. Entonces tenemos aquí estos retratos de Andrés de Santa María, quien también estudió en España, si no me equivoco, en la Academia de San Fernando. Entonces Andrés de Santa María llega y como ustedes ven ahí, es un retrato que se asemeja mucho a una pintura eh, europea del siglo XIX, pero más orientada como al impresionismo. La paleta de la niña rubia recuerda mucho a unas obras como de Van Gogh, tal vez, de Van Gogh no, de Monet, tal vez. El que pintaba, es que existen Manet y Monet, y siempre me confundo. Bueno, el que pintaba las bailarinas. Entonces, todas estas formas de interpretar por medio de pinceladas que tienen una característica muy particular, y es que estas pinceladas tienen mucha luz. Los artistas llegan impregnados, evidentemente los artistas colombianos llegan impregnados de esos presaberes europeos, ¿sí? Esos saberes europeos de la academia, y llegan aquí a mostrar esto, pero esto para aquí, para nosotros sería novedosos, ¿sí? Porque pues de alguna manera, independientemente del proyecto de regeneración, digamos que independientemente de eso, pues los artistas sí tienen un corte impresionista y ahí no hay más nada que decir.
nada más que decir. Entonces, se queda uno pensando como que, bueno, ¿cuál es la importancia de esta gente aquí en el país? Pues que de alguna manera ampliaron la mirada, ¿no? Digamos, aunque no hiciesen un arte irreverente o un arte diferente o un manifiesto, ¿sí? Siguieron en la academia. Aunque eso siguiera así, pues la obra de ellos fue algo novedoso igual para el momento. Y ellos, por ejemplo, Andrés de Santa María, tendrían su gran taller, ¿no? Para trabajar, pero al mismo tiempo sus discípulos, ¿sí? Porque algo que llega, que si nosotros comparamos, por ejemplo, una pintura del siglo XVII, XIX, un retrato de Bolívar, es muy oscuro, ¿sí? En este caso ya empezamos a ver más luz, más iluminación y también lo podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque se da espacio para el propio color, ¿sí? Para el propio color blanco que da el brillo, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos pensar que sí, fue bueno que fueran a la escuela de Barbizón en España, a la Academia de Bellas Artes de Madrid, a la Academia de San Fernando, perdón, y que en la Academia de San Fernando trajeran algo para acá. Sin embargo, pues eso era lo que allá ya era como algo obsoleto. Hay varios artistas, afortunadamente la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Banco de la República, tiene online, tiene disponibilizados varias obras de artistas santanderianos y no santanderianos de forma online para que ustedes la consulten, ¿sí? Y ahí puedan ver obras de artistas. Solo colocar en Google Banco de la República, colección de arte. Ellos han disponibilizado estas fotografías porque son las fotografías de la colección de arte del banco y realmente permiten hacer un recorrido enriquecedor respecto a las obras de muchos artistas que están en la colección. Aquí, por ejemplo, vemos esta acuarela. De alguna manera, pues sí, es un paisaje muy natural, no tiene otro interés. Y llama la atención, es pues el nombre, ¿no? Salto de Tequendama, una cascada con bastantes leyendas indígenas ahí. Sin embargo, pues no deja de ser una acuarela muy sencilla, una acuarela que busco, sí. ¿Por qué una acuarela? Porque pues muchos, a ver, aquí pasa algo interesante. Y es que muchos de los artistas de esta época van a usar el óleo. Y pues ustedes saben que el óleo se demora bastante en secar. Entonces algunos artistas que eran viajeros como Ricardo Borrero preferían usar la acuarela porque la acuarela se puede guardar y seca más rápido. El óleo se demora mucho en secar. Sin embargo, pues la acuarela servía más como para esos artistas que estaban como dentro del concepto de viajeros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entonces con artistas como Ricardo Borrero, que tiene ahí su iglesia, su casita y tal, posiblemente pintado con óleo? Pues también son artistas que van a encontrar lo costumbrista, la costumbre, no únicamente en las acciones cotidianas de las personas, sino también en la propia arquitectura. Entonces, sin embargo, este tipo de representaciones continúa siendo aún muy no vago ni bajo, sino que continúa siendo un lugar seguro para representar, ¿no? Pero lo que me gusta es que esta imagen, justamente esta iglesia, este dibujo de la iglesia de San Diego, no sé si lo haría aquí en Europa o en Colombia. Lo lindo es que ustedes, creo que hay una pintura impresionista que hace en 4 horas diferentes del día, ¿sí? Hace la mirada impresionista del paisaje, ¿no? O sea, claramente se ve el uso de la luz y más bien ya un olvido por usar ese claroscuro que realmente era como una sensación de tinieblas, no sé. Entonces lo bueno, lo interesante de estos artistas es que de todas maneras, si algo importaron de Europa, si ellos algo importaron de Europa, fue el uso de la luz para todas las composiciones, ¿sí? Porque la luz también nos puede dar volumen y definir formas. Entonces me recuerda mucho el trabajo de Claude Monet. Monet pintó algo que ustedes seguramente conocen, que fue la Catedral de Rouen.
Entonces Monet, ese pintor francés impresionista allá en Europa, fue 4 veces al día a pintar un edificio, argumentando que en cada hora del día iba a perder de color. Este dibujo me recuerda mucho a la obra de él, una obra que él hizo 4 veces, fue 4 veces al día y después pues, se la dedicó por ahí. Esta catedral de Rubén entonces va a ser como también la inspiración o la excusa para que para que en el arte colombiano se dé la posibilidad de que exista este tipo de manifestaciones, ¿sí? Ya que la luz y todo eso se muestra como novedoso. Otros artistas, por ejemplo, entonces van a continuar más desde su costumbrismo. También como el retrato va a ser una cosa clave en la historia del arte colombiano en ese sentido, porque el retrato es lo que va a, digamos, a sostener también a los propios artistas, porque pues los artistas tampoco es que tuvieran mucho dinero, pero ellos sí, de alguna manera, pues sobrevivían a partir de hacer retratos, de mandar a hacer retratos. Entonces estos encargos que tenían, pues de alguna manera también los obligaron como a llevar esa vida, ¿no? Porque también como se iban a sustentar, podían ser profesores de la academia, pero pues no había cupo para todos. Entonces también el retrato va a ser como una fuente de ingreso muy importante para los artistas de la época, en vista de que no había, digamos, como la misma ventaja. Entonces, en ese sentido, varios artistas van a realizar esto en estos formatos también, como más de papel, y otros como José María Zamora se quieren saber sobre brumas, sobre cielos, sobre cómo se ve el firmamento. Las obras de Jesús María Zamora resultan muy interesantes para ello. Esas obras de Zamora juegan mucho con la bruma, y esa bruma también tal vez nos quiera llamar a lo sublime. Es algo que tendríamos que averiguar, que han escrito los curadores sobre estas brumas que compone Zamora. Sin embargo, pues también responde mucho al uso de la luz, a la eliminación de oscuros, según las indicaciones, pues, como de cómo se hacía antes en la pintura, ¿no? Antiguamente, entonces, antes del impresionismo, existía como una manera de que todo tenía que oscurecerse en la pintura con negro y no con otro color complementario. Entonces cuando se descubre esto, cambia completamente la paleta, ¿sí? Y entonces esos colores pues se conservan, ¿no? Y también entonces dan como esa muestra de lo sublime, como ya lo mencioné, y también digamos bajo una pincelada ya no más realista, un poquito más suelta, de pronto algunos elementos más realistas, pero también como siguiendo la estética del impresionismo. Este otro paisaje de Jesús María Zamora, vemos de nuevo el mismo efecto del cielo, es un cielo medio lila, medio purpurado, sin embargo su interés pues no es, si no es el retrato, digamos, si era el momento, ¿no? Para representar un paisaje, porque pues en cada momento del día la luz es diferente, como ya vimos con la Catedral de Rubén de Salvador Dalí, no, ay, se me fue el nombre, de Monet. Entonces también es este interés de retratar la luz en el paisaje en diferentes momentos del día, ¿sí? Es el paisaje lo que va a tener mucho protagonismo en estas primeras décadas del siglo XX. Es el paisaje lo que va a dominar esto. Creo que aún el paisaje lo domina. Sin embargo, hay que ver cómo esa composición intenta incluir el cielo, cómo eso de alguna manera puede relacionarse con lo pequeños que somos frente al mundo, también frente a lo sublime, ¿no? Y ese tipo de paisajes entonces pues tampoco responden a unos lineamientos que quieran como salirse de la obligatoriedad de que tengan que estar limitados a hacer el paisaje, ¿sí? En otros lugares no era así, pero es importante la llegada de todos estos artistas
porque yo me atrevería a decir que se trata como de la continuación o la colonización de los exámenes, como la continuación del postimpresionismo en América Latina, como la extensión del postimpresionismo en Colombia, pero ya digamos conservando muchas formas, ¿no? Ya también como aprimorando un poco las condiciones para hacerlos más cercanos también a lo real, pero sin que pierda como esta sensación de sublimidad. Bueno, sublimidad no, de un estado de lo sublime. Ya por otro lado, pues estará, por ejemplo, Francisco Antonio Cano Cardona, también como aprovechando los mismos recursos, ¿no?, que tiene la naturaleza y también como jugando con la poesía del cuerpo femenino de la mujer, creando entonces un diálogo entre la naturaleza, el cuerpo femenino y la pintura, ya que pues varias veces, en varias ocasiones, eh, digamos que existió siempre como esta cuestión de cómo estar con la naturaleza, cómo convivir con la naturaleza. Y de alguna manera pues la adaptación de la figura humana al, digamos, al plano de la representación artística de la naturaleza, pues siempre esto, digamos, eh, relacionada, ¿no? Entonces en este caso también se aprovecha. Además que estamos hablando de un desnudo a comienzos del siglo, de este siglo, ¿no? Del siglo XX, bueno, de este siglo no. Y entonces también como que pensar en el desnudo en plena sala de exposiciones eh, también implica otras visiones del arte, ¿no? Y cómo ese también fue cambiando frente a estos panoramas nacionales, ¿no? Porque digamos que el paisaje seguía siendo una temática no tanto prohibida, sino una temática que también estaba muy relacionada con la misma pues, libertad del paisaje, ¿no? Sin embargo, pues la aparición de lo femenino pues comienza a hacerse constante, comienza a haber una representación del femenino desnudo, masculino. Sin embargo, pues más el desnudo femenino representado por los hombres artistas, por lo masculino, y no cambian como el cuerpo masculino representado, ¿no? Eso no va a ser, digamos que la representación va a estar más focada, la representación del cuerpo desnudo va a ser más que todo de representación de mujeres artistas, de hombres, lo que hacen los hombres artistas, lo que ellos hacen y cómo entonces ellos plantean a las mujeres como parte del paisaje y no ellas como algo independiente, ¿sí? Como algo que también pudiera formar escuela. Entonces encontramos artistas que pues personalmente digamos también como que es ese recuerdo hacia lo sublime, hacia el toque eh, también como muy impresionista o muy post-impresionista, porque la, la pintura que vemos aquí pues son trazos, sí, que vienen mucho de la pintura, más que todo como más como desde el propio artista, como que a partir de esta pincelada, a partir de la pincelada, a partir de lo que a ella le tocó, pues como vivir, ¿no? Al artista lo que le tocó ver, entonces fue, como decíamos al inicio, de alguna manera que pues ellos tenían que retratar a la sociedad, hacer retratos porque esto era lo que los iba a mantener, ¿sí? O sea, ellos siendo artistas, vemos que durante este periodo se resaltan muchos pintores, ¿sí? Que lo que hicieron fue justamente realizar detalles, realizar como retratos de esos momentos cotidianos, ¿no? Que son también resultado de momentos especiales en la vida de una familia, ¿no?
digamos, para una familia, cuán importante es la primera comunión, que se vista, que haya, digamos, no había fotógrafos, se contrataba al pintor para guardar ese momento. Entonces también la pintura estaba muy sujeta, también muy sujeta a las creencias religiosas, a la posibilidad que se diera al mismo artista para poder estudiar varias veces una temática, ¿sí? Porque a un artista lo podrían contratar más que a otro para realización de trabajos y pues el retrato, digamos que una cosa aquí, una variable, que eso sí no se puede, digamos, distorsionar y es como la existencia, entonces, digamos, de artistas apensados apresados en esta propia manera de representar y artistas muy, como diríamos por ahí, muy felices, muy arrodillados, realizando esos retratos para las familias, ignorando completamente como la posibilidad de otras representaciones que toque otros espacios sociales. Hay también algo muy importante con la pintura colombiana, y es que durante la primera mitad del siglo XX también muchos de los artistas colombianos, si no eran pintores, ellos pues eran dibujantes y este dibujo, este oficio como dibujantes también les permitía ser caricaturistas. Entonces, posiblemente varios de los artistas que ya hemos mencionado también se dedicaban a la caricatura, porque la caricatura es también un medio de expresión político, ¿sí? Y desde allí entonces también se hacía como el estudio de otras cosas como el vestuario y tal. Entonces es interesante este dibujo que vemos a la izquierda, que se llama La Mantilla Bogotana, porque encontré que este artista, por ejemplo, diseñó la portada para la revista Cromos. ¿Sí? Entonces la revista Cromos, que la conocemos mucho, esta revista pues tiene un periodo como, sí, tiene como, empieza a circular como en 1917 y para decorar la revista pues se usa la pintura de estos artistas. ¿Por qué se usa la pintura de estos artistas? Bueno, porque la idea es dar a conocer cómo es que se estaba vistiendo. La revista Cromos de alguna manera fue como una revista así como de novedades como, o de belleza. Ya sí tiene una plataforma. Entonces, como esta revista Cromos empezó a difundir imágenes de algunos artistas, ¿sí? Lo interesante allí es también cómo la pintura, ¿sí? Y cómo el dibujo en la revista sirven de referencia para, digamos, si se quisiera estudiar la moda en el siglo XIX. Entonces, si algún investigador colombiano o no colombiano decidiese en algún momento realizar una investigación del arte, no tanto del arte, sino como de la moda en el arte. Perfectamente los artistas de esta época resultan interesantes en la medida que en ese circular, como seres como pertenecientes a una década, pues hubo que hacer muchos retratos, ¿sí? Y esos retratos pues eh, retrataban como los problemas del momento y entonces, al hacer ese tipo de representaciones, fueron muy cuidadosos en cuanto a la vestimenta, en cuanto a este detalle, en cuanto al color, en cuanto a la forma, el estilo, las proporciones. Entonces, estos detalles presentados en este tipo de arte que hemos visto ahorita, en este tipo de pinturas, todo ese tipo de representaciones, pues tiene como un valor agregado, ¿no? Que es, digamos, la representación de la ropa como posibilidad de estudio, ¿sí? A través de la pintura. O sea, una historia de la moda a partir de la pintura. Gracias a este tipo de iniciativas o de paisajes que, si bien eran realistas y, digamos, respondían a órdenes o simplemente, pues, estaban ahí en la pintura, pues es como también la obra de arte como documento para el estudio de la moda, ¿no? La obra de arte como documento para poder realizar
un estudio más visual de las costumbres colombianas y cómo por medio de la pintura se inmortaliza entonces se inmortaliza pues algunas prendas o un vestuario que hoy en día permitirían entonces realizar un estudio al respecto, ¿sí? Tenemos aquí algo muy interesante que es de Miguel Díaz Vargas, que se llama Ceramistas de Ráquira. Es una obra sin fecha, sin embargo es como de aproximadamente este periodo que estamos hablando de primera mitad del siglo XX, desde 1900 a 1950. Y es que, digamos, como he visto anteriormente, digamos aquí las mujeres con la mantilla, las chicas en el mirador, ¿sí? Digamos, son unas representaciones más naturales digamos, no tanto naturales, sino realistas, referente a estos como a lo que se puede mirar en la sociedad, ¿no? O sea, bueno, estamos Colombia, entonces hay que mirar como también qué es lo que hacen, qué es lo que sucede en Colombia, además de tener pues mujeres elegantes en mantilla como vemos acá, sino también dar y conocer que el artista se sienta con la capacidad de poder hacer un cuadro, por ejemplo, como este que tiene Miguel Díaz Vargas, un cuadro donde no se retrate a la gente con la mantilla, a la gente que va a la primera comunión y todo eso. No, ese artista aprovecha sus medios para hacer una obra más relacionada con visibilizar otras prácticas de la misma población. Entre esas prácticas pues está la propia práctica artesanal o la propia alfarería, ¿né? Que permite entonces que visibiliza el trabajo de las comunidades. No estamos hablando de una pintura necesariamente pro-indígena o algo así, sino que es interesante ver cómo le da espacio para que también otros sectores de la sociedad sean aceptados económicamente, para que otros sectores de la sociedad sean representados por medio de la pintura, independientemente pues ya digamos de tamaños, formatos y tal, pero digamos que ya estas pinturas comienzan a servir como modelo para pensar en estas representaciones bidimensionales, para pensarlas también como un espacio donde se pueda visibilizar a otros componentes de sociales, ¿sí? No únicamente pues la élite que estaba en su privilegio de diseñar la élite que estaba como en su privilegio de mandar a alguien que le retratara sus momentos especiales, pues también hubo la posibilidad de que los artistas desde su organización como familia y tal posaran para cuadros como estos y de esta manera así fueran visibilizados. Entonces, siguiendo como esta línea de los pintores de la época, pues hay varios nombres que son mencionados en el libro, que mencioné al principio, pero es básicamente el mismo tratamiento. Entonces, eh, de alguna manera, esta posibilidad de la representación de lo no, digamos, de la no élite, ¿sí? Como sí se pudo hacer aquí con la representación de esta familia de artesanos, eh, sí, como en una iniciativa también de ese reconocimiento bueno, quienes componen nuestra sociedad actualmente. Entonces, a mí esta obra, la verdad, me pareció totalmente irreverente, me pareció que realmente rompe con esa concepción de la pintura, ¿no? Que venía más como por este corte más académico, conservador, también como sin representación del cuerpo femenino desnudo, etcétera. Entonces, esto sí me parece que rompe porque está representando una facción de la sociedad que no es de la élite y está realizando justamente su actividad como artesano. Entonces, este tipo de representaciones, pues existirá ahí varias veces y de alguna manera pues no estará como muy, pues vigente va a estar hasta hoy en día, ¿no? Hasta nuestros días. Sin embargo, era como la dependencia para poder también sobrevivir como artista, ¿sí? Pero me sigue llamando mucho la atención de estas pinturas la dedicación con que se hacen los trajes, ¿sí? Este vestido blanco, semitransparente, los demás herramientas que aparecen alrededor,
todos estos artistas hicieron un trabajo excelente de ilustración casi que de moda en la manera en cómo realizaron estos paisajes, ¿sí? O estos retratos, en la manera que cuando se está la presencia de la figura humana aparece vestida y estos vestidos son interesantes digamos demuestran ahí como la dedicación y el empeño también de mostrar como la ropa, ¿sí? Porque pues son retratos de la élite, de gente con dinero, gente adinerada, pero entonces también como por medio de la ropa en el retrato se puede mostrar la distinción, ¿no? De X o Y familia, ¿no? Entonces también es por eso importante estas pinturas como documentos para estudios en otros campos que digamos aquí llegan de manera interdisciplinar como es el estudio de la historia del vestuario de la moda. Esta casita de Ricardo Gómez Campuzano es muy fauvista, ¿sí? Si recordamos los artistas fauvistas, que pues es lo que se estaba dando en Francia en ese momento, hacia 1900 y pico, allá en Europa, pues eran los artistas que decían, no, vamos a pintar como bestias y vamos a deformar un poco la pintura, ¿no? Que no se entienda. Pues digamos que ellos también como que aquí en Colombia se quiso como llevar a cabo ese mensaje también y es importante como esta influencia por medio de estos tonos de color, ¿sí? Por medio de estos tonos que explotan y por medio del uso de la mancha, ¿no? Para recibir el uso de la mancha para resumir el uso de, para definir como grandes áreas, ¿no? Como el tejado, ¿sí? Entonces varias manchitas. Y el paisaje entonces, miren que el paisaje va a ser diferente al retrato. El paisaje va a ser como el que va a aprovecharse, se va a aprovechar el paisaje para realizar como más experimentaciones pictóricas y menos academicistas, mientras que el retrato, como lo vimos entonces, mientras que el retrato, aquí en esta imagen, sí, y en otras que hemos visto, sí va a tener como ese carácter, ese trabajo minucioso con el vestuario. En cambio, el paisaje no, el paisaje va a estar ahí, pero el paisaje es como el que permite experimentar también como con otros colores, con otras técnicas dentro del lienzo. ¿Sí? El paisaje, digamos que está más abierto como un campo de experimentación en la pintura, tal vez porque el paisaje es el paisaje, ¿no? Y ya cuando hablamos de seres políticos, como representaciones de la élite y todo lo demás, pues ya tiene yo creo que otras implicaciones también justamente más políticas o también más personales. Finalmente tenemos en este amplio ramillete de artistas, hombres, maestros del arte, ¿sí? El libro de Luz Guillermina no resalta nombre de mujeres artistas durante la época, sin embargo debió haberlas, sé que las hay, debió haberlas, debió visibilizarlas. Eh, Sobre escultura, pues además de la escultura de bulto que existe, como aquella que rinde homenaje a un prócer, ¿sí? El busto, ir al parque y encontrar en el parque una escultura erigida en homenaje al político X o Y. En este caso, pues artistas como Marco Tobón Mejía van a realizar tallas, pero estas tallas entonces van a producir como una suerte de medallones y la misma cuestión, son cosas relacionadas con el blanco, con el alto y bajo relieve y también como la representación de la figura femenina, esta vez de nuevo desnuda, sexualizada, erótica, pero pues también no es que esté como abordando algo más, simplemente trata de unos bajorrelieves, trata como de un acercamiento a esas experimentaciones tridimensionales con el cuerpo desnudo de la mujer, porque de alguna manera también este se veía censurado por medio del gobierno, ¿sí? Pero entonces se aprovechó este espacio para estudiar también la figura femenina. Ya ahora sí para finalizar, entonces en este pues recorrido que pues la verdad fue muy breve, eh, durante los años de 1900 a 1950, creo que aparecen por fin un grupo de artistas que van a decidir figurar con otro tipo de representaciones. Entonces, como les dije, los retratos retratan casi que exclusivamente retratan a la élite. Los retratos casi que exclusivamente retratan a la élite.
pero en este caso un grupo de artistas como Romulo Rosso, Luis Alberto Acuña, Pedronel Ospina van a crear un movimiento que se llama los bachuesos o pedronelistas. Estos artistas, ¿qué es lo que hacen? Pues cansados de que a toda hora exista así, bueno, listo, existe una representación de la indígena, pero ¿cuál es el verdadero protagonismo? Porque no existe un verdadero grupo de pintores que se junten, que se unan y pinten entonces pues todas las apropiaciones que se hacen de este pasado indígena, ¿no? Esto, digamos, fue también una iniciativa tomada imitando un poco lo que había pasado en México, ¿no? Con los muralistas. En México, el muralismo mexicano, pues lo que hizo fue como tomar también muchos sus valores, llevarlos a la sociedad y reconocer lo indígena, lo obrero también como lo propio, no únicamente la élite. Entonces, artistas como Luis Alberto Acuña, que era santanderiano, por cierto, pues empieza a hacer esta suerte de retratos indígenas o esta suerte de retratos inspirados en lo milenario y crean un movimiento llamado el Bachué, los artistas Bachué, en honor a Bachué, la reina, como la matrona milenaria, que no recuerdo exactamente, creo que era como que Muisca o Chicha, bueno, en fin. Aquí lo central es que ellos, digamos, se desataron de esa representación de las élites, dijeron, no vamos a pintar más para las élites, no vamos a hacer más retratos académicos, queremos investigar, queremos visibilizar nuestras raíces, queremos hacer concientizar por medio del arte la presencia de las comunidades indígenas, de lo nativo, de lo prehispánico, porque pues también hay muchas cosas referentes a esto de los indígenas que también pues ellos ya no existen, ya no hay rasgo de ellos para representarlos o salvaguardarlos. Lo único que le queda era a los artistas organizarse como movimiento de los Bachué en la primera mitad del siglo XX, organizarse como eh, organizadores de este grupo de artistas como artistas bachué, ¿sí? Que era lo que quería decir, organizarse como artistas bachués o pedronelistas y de esa manera abordar los conceptos de lo místico, los conceptos de esa religiosidad indígena, milenaria, de contar los mitos, de visibilizar y de darle importancia a estos grupos que estaban desde hace rato aquí digamos, en Colombia, ¿no? Digamos, vienen de un proceso de hibridación cultural con la invasión española y pues no faltaba más que pudieran tener también un espacio en la historia del arte siendo representados por Luis Alberto Acuña, ya que si no pues el destino de estas imágenes, quién sabe cuál hubiese sido, el de la posibilidad de poder representar a un indígena en un país que desde 1886, como les contaba, hasta nuestras épocas, tuvo una constitución demasiado conservadora que impedía que, por ejemplo, la escuela no tuviera la intervención del Estado, de la iglesia. Entonces, sí o sí, la iglesia y la educación estuvieron ligados hasta 1990. Pero aún con todo esto, aún con toda y la presencia del Estado, aún con todo y pues la potencia o lo que implicaba, digamos, la buena vida que podía dar a hacer retratos de estas familias prestantes, aunque eso se diera, de todas maneras, eso no fue impedimento para que artistas como Luis Alberto Acuña entonces realizaran la propuesta Bachué, que era la representación de lo indígena. Tenemos aquí esta de Pedronel Gómez, también, ¿no? Como el cuerpo desnudo, también de alguna manera despegándose mucho entonces de esta representación naturalista y porque es que eso es lo que va a abrir puestas para lo que va a abrir puertas para lo que se viene en cuanto al arte, ¿no? Que va a ser la revolución que sucede justamente en la década de 1960 con todos estos medios, con todos estos artistas, porque es necesario también que, así como se fue introduciendo el desnudo, así como fuimos hablando de los artesanos, así como la pintura empezó a mostrar lo indígena, también pues la pintura debe aprender a mostrar que no es solamente una pintura que ilustra un segmento de la población y ya, no, es también eh, es también la pintura como ese medio para visibilizar otras problemáticas y otros, eh,
como estado de la sociedad, ¿no? Esta obra me parece súper linda, que es como unas palenqueras, que también pues también habla de lo afro. Sin embargo, después de mucho tiempo, ¿sí? Porque digamos, aunque estas obras, digamos, esta es del 76, no es dentro de nuestro rango, que es hasta 1950, aunque todos estos artistas retraten directamente como estas imágenes, ¿sí? Contradiciendo como lo ideal o lo establecido de la pintura en el sentido de que tenía que ser naturalista, de que tenía que tener el academicismo de la escuela de Barbizon, en la medida de que ella también como que se destacaba mucho en el retrato de los exámenes, etcétera. Entonces, pues en ese sentido aquí la pintura y la acuarela también cobra otro. El sentido aquí, esto es acuarela, el sentido es otro. ¿Cuál es el sentido? eh, Ir y mostrar el trabajo en comunidad, ¿sí? Ir y mostrar cómo los indígenas se están apropiando de estos territorios, y por medio de la pintura comprender la cosmovisión que ellos tengan digamos, del país, ¿no? Porque de alguna manera pues siguen siendo observados. Hay algo ya para finalizar, ahora sí que me causa mucho la atención con estos artistas, y es que en 1995, esto ya como para enlazar todos esos artistas tradicionales y bueno, los bachues que se arriesgaron a hacer algo diferente, pero es importante entonces tener en cuenta que esta idea de arte se puede llamar como arte clásico, ¿sí? También como arte académico y tal. Resulta que en el 95 se realizó una exposición de arte clásico santanderiano donde se hizo un salón de arte en homenaje a maestros, de nuevo maestros, esa figura de maestro hay que pensarla muy bien porque siempre son maestros como si no hubiesen maestras, y como digamos se hace una exposición de artistas contando como su labor, ¿no? Como su experiencia artística, y y por lo que se hace es como reunir a varios pintores de la ciudad de Bucaramanga en el 95 que tengan una obra clásica. Y esta obra clásica entonces también puede responder a toda esa representación que vimos del vestido, tal y tal, en la medida que pues está también muy ligada a lo que pintaba entonces el artista, ¿no? En ese entonces, a comienzos del siglo XX, era también esta exposición ya en el 95 como justamente eso, rendir un homenaje y también reconocer, ¿no? La importancia de esta herencia, de este arte, porque independientemente de si haya sido para las élites o no, de alguna manera aportó mucho en el desarrollo de la técnica y la práctica artística en nuestra historia del arte. Entonces podemos ver hoy en día, podemos ver muchas obras que tal vez entonces parezca que son de comienzos del siglo XIX colombiano, de artistas que llegaron de estudiar de Europa a seguir con esta tradición. Pareciera entonces que este tipo de representaciones sigue vigente, sigue ahí presente, las representaciones por parte de los artistas, entonces hay que pensar mucho, ¿no? Digamos, qué cosas estoy viendo o estoy haciendo que están relacionadas con ese pasado colombiano. En este caso, lo que vemos en este catálogo pues comercial y que pues no es barato, no era un catálogo barato porque tiene muchas imágenes a color. Lo que nos hace ver es como también como esa persistencia y esa negación a dejar ese arte académico, ¿sí? A tener que superar ese arte académico y poder incluir otras cosas en ese tipo de composiciones. Bueno, pues entonces esto ha sido todo. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos entonces? Una serie de maestros encargados del retrato de la élite, de hacer retrato político, etcétera, o de las familias costumbristas, aquellos que entonces también se arriesgaron por el paisaje como un reconocimiento del entorno de alguna manera. Y modernos, tal vez podríamos poner ahí modernos a los bachué o a los indígenas, ya que ellos, digamos, se atrevieron a dejar de representar primero a la sociedad, a la élite. Entonces, primero se desataron de ahí, y modernos en el sentido de que pudieron dar un giro y pudieron visibilizar
otros sectores de la sociedad, a pesar de estar en una difícil condición. Entonces es interesante eso y también interesante es para poder repensar y debatir ese título del maestro, ¿sí? El artista con experiencia, el maestro, y también la negación de que existan maestras en el arte. ¿Listo? Entonces, por ahora ha sido eso y ojalá nos veamos en otro video.